Una exesposa que cambió y abandonó a nuestra familia hace unos años, apareció en mi casa con el hijo de otro hombre, queriendo que volviéramos. Le cerré la puerta en la cara. Para darles un poco de contexto. Mi exesposa, Ángela, tiene 36 años, y yo 37. Nos conocimos cuando teníamos veintitantos. A los 24, ambos trabajábamos en la misma granja y empezamos a salir. Después de 2 años de relación, nos casamos, y 3 años después, ya teníamos 2 hijas, que ahora tienen 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado y a Ángela no le hizo feliz, pero no quiso interrumpirlo, aunque yo le dije que apoyaría cualquier decisión que tomara, ya que no quería forzarla a pasar por algo que no deseaba. Después del nacimiento de nuestra primera hija, todo iba bien entre nosotros, nos queríamos mucho, pero todo cambió tras el segundo embarazo. Ángela se volvió irritable y constantemente se desquitaba conmigo o con nuestra hija mayor. Pensé que era por las hormonas e intenté aceptar su nuevo comportamiento. Esperábamos que se le pasara, pero solo empeoró. Mi hija y yo nos acostumbramos a, literalmente, andar de puntillas a su alrededor. Yo me hice cargo de todo, aunque se suponía que ella era la ama de casa. Ángela dejó su trabajo por voluntad propia tras el nacimiento de nuestra primera hija y se dedicaba a la casa y a la niña mientras yo trabajaba. Así fue hasta el segundo embarazo. Cuando volvió a quedar embarazada, tuvimos que contratar a una empleada doméstica porque mi esposa se quejaba de que estaba demasiado cansada para ocuparse de la casa y de las niñas. Acepté, aunque se salía un poco de nuestro presupuesto, porque en ese entonces no ganaba lo suficiente. No quería crearle inconvenientes a Ángela, especialmente estando embarazada. Pensé que después del nacimiento de la segunda niña, ella volvería a ocuparse de la casa y de las niñas. También vale la pena señalar que yo no era de esos maridos que no hacen nada en casa después del trabajo, siempre intentaba ayudar, incluso si estaba agotado por la jornada laboral. Después de que dio a luz a nuestra hija menor, esperaba que se recuperara en unos meses y que volviéramos a la vida normal. Pero pasaron los meses y nada cambió. Ángela seguía igual de irritable y se negaba a hacer cualquier cosa en casa. Se pasaba el día sentada viendo la televisión, ni siquiera jugaba con las niñas, solo a veces les pagaba a los vecinos para que las llevaran al parque. No quiero sonar resentido, pero me sentía realmente ofendido porque yo trabajaba día y noche, y ella no hacía ni lo mínimo en casa. Además, se había vuelto muy caro pagar a la empleada por todas las tareas del hogar. Tenía que cubrir otros gastos y también quería ahorrar para el futuro de nuestras hijas. Esto último se volvió casi imposible porque Ángela no me ayudaba en nada. 6 meses después del nacimiento de mi hija menor, decidí que no podía seguir así y que necesitaba hablar con ella. Sabía que sería una conversación difícil, así que les pedí a mis padres que cuidaran de nuestras hijas por un día, y ellos aceptaron. Senté a Ángela y le expliqué que entendía que estuviera cansada después de 2 embarazos, pero que necesitaba su ayuda. Le dije que mantener a la empleada era demasiado caro para nosotros y que necesitaba que cumpliera su promesa y empezara a hacer al menos una parte de las tareas del hogar para que pudiéramos renegociar el contrato y reducir su salario, ahorrando así dinero. Ángela se negó de inmediato, diciendo que estaba demasiado ocupada cuidando a los niños como para hacer algo en casa y que yo debía empezar a ganar más, en lugar de poner excusas y culparla por nuestros problemas financieros. Intenté explicarle que yo ya estaba haciendo todo lo posible, pero ella no me escuchaba. También le mencioné que, en realidad, no cuidaba mucho de las niñas, porque, por lo que sabía, solo las dejaba ver reality shows tontos. Nuestra empleada me lo había contado una vez. Rápidamente me di cuenta de que fue un gran error, porque Ángela se enfureció y me acusó de espiarla a través de la empleada. Luego se puso furiosa y dijo que no iba a tolerar que yo la presionara para hacer todo el trabajo, mientras que yo no hacía más que estar sentado en un escritorio varias horas al día. También dijo que era mi culpa no poder permitirme pagar a la empleada y que era una vergüenza pedirle ayuda, porque se suponía que yo era el cabeza de familia. Todo era extremadamente ilógico, simplemente se aferraba a cualquier excusa para justificar su comportamiento y hacerme ver como el anormal por esperar que contribuyera en el hogar. Al final,
Tuvimos una pelea y me llamó un perdedor que no podía permitirse tener una mujer como ella. Como respuesta, la llamé una vaga holgazana que ya había fracasado como madre, porque nuestra hija mayor le tenía miedo, y que ahora estaba fracasando como esposa. Este comentario la hirió, y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí sobre una mesa de cristal, rompiéndola y lastimándome. Tuvieron que llevarme al hospital de urgencia. Durante todo ese tiempo, ella no paraba de disculparse y llorar. Afortunadamente, solo fueron heridas superficiales en la espalda, pero podría haber sido mucho peor, y yo ya no confiaba en ella. Le dije que tenía que irse, porque ya no me sentía seguro dejándola con las niñas. ¿Quién sabe cuándo podría perder el control de nuevo y hacerles daño? Les pedí a mis padres que cuidaran de mis hijas hasta que Ángela se fuera. Durante una semana, ella protestó, prometiendo que no volvería a ocurrir, pero yo simplemente no podía confiar. Estuve a punto de pedir el divorcio, pero me suplicó que le diera una oportunidad. Al final de la semana, llegamos al acuerdo de que se mudaría con sus padres y comenzaría a ir a terapia. Solo cuando el especialista dijera que estaba bien, le permitiría volver a casa. Era obvio que algo no andaba bien con ella. No era normal que la gente se comportara así, pero estaba dispuesta a trabajar en sí misma y recuperarse. Además, yo no quería que nuestras hijas crecieran sin una madre, así que acepté no divorciarme de inmediato y darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Mientras vivíamos separados, también visitamos a un psicólogo de familia, pero al final todo fue inútil porque me fue infiel. Les contaré con más detalle cómo ocurrió. Mis padres se mudaron conmigo para ayudarme con las niñas mientras Ángela vivía con los suyos. Íbamos a terapia de familia y, por un tiempo, parecía que todo mejoraba. También mantenía contacto con su terapeuta, quien me dijo que padecía depresión posparto, pero que se estaba recuperando. Uno de sus síntomas era la agresividad, algo que yo no había notado hasta que todo se descontroló cuando me empujó. Eso fue una señal de alerta para ambos. Así pasó casi un año. A los 6 meses, incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Poco a poco, volvía a ser la de antes, y yo me alegraba mucho de verlo. Realmente me alegraba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza, la sensación de que tal vez podríamos volver a estar juntos. Pero, de repente, dejó de ir a nuestras consultas por razones que no podía explicar. También dejó de responder a mis mensajes, aunque yo sabía que estaba progresando, ya que su terapeuta me mantenía informado. Todo parecía no tener sentido. Durante unas semanas, intenté hablar con ella, pero siempre me daba evasivas y decía que necesitaba tiempo para sí misma. Pasaron casi 3 meses desde que empezó a evitarme y decidí visitar a sus padres. No lo había hecho antes porque sus padres no me querían y me culpaban de todo, pensando que yo había vuelto loca a su hija. Ángela me había pedido que no fuera mientras viviera con ellos para evitar dramas innecesarios. Pero rompí esa regla y fui, ya que ella había empezado a distanciarse y a faltar a las sesiones de terapia familiar. Incluso cuando aparecía, parecía desinteresada, y yo no entendía qué pasaba. Cuando intentaba hablar con ella en persona, por teléfono o por mensaje, afirmaba que todo estaba bien, pero su comportamiento indicaba claramente que me ocultaba algo. El día que aparecí en casa de sus padres, esperaba encontrarla, pero no estaba. Cuando les pregunté dónde se encontraba, dijeron que no podían decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Sentí que lo hicieron con gusto, y tuve un mal presentimiento, así que decidí llamar a Ángela justo frente a su casa. Intenté llamarla varias veces, pero no contestaba, y cada segundo me ponía más y más paranoico. Al final, decidí entrar por mi cuenta. Rodeé la casa, porque sabía que sus padres solían dejar abierta la puerta trasera de la cocina. Pero ni siquiera necesité entrar, porque vi a Ángela sentada en un columpio en el patio trasero. La mala noticia es que no estaba sola, se estaba besando con un hombre que no conocía. Ha pasado mucho tiempo, pero ese momento está grabado en mi memoria, porque fue uno de los peores momentos de mi vida. No puedo olvidarlo ni ahora. El tipo con el que estaba Ángela se fue corriendo en cuanto me vio, y para cuando ella se giró, yo ya estaba caminando hacia mi coche.
Me alcanzó e intentó detenerme, pero yo no la escuché, estaba en shock. Intentó agarrarme, pero la aparté y le dije que no me tocara. No lo hizo, y me fui a casa. Cuando llegué, la bloqueé de todas partes para que no tuviera oportunidad de explicar nada. Les dije a mis padres que me buscaran un abogado y les conté lo que había pasado. No volví a verla ni a saber nada de ella hasta que tuvimos que reunirnos con el mediador para discutir el divorcio. Para ese momento, me había convertido en un robot, simplemente cumpliendo con mis deberes por el bien de mis hijas. Emocionalmente, estaba completamente vacío. No sentí nada, ni siquiera cuando me enteré de que Ángela renunciaba a sus derechos de maternidad porque había decidido que ya no quería estar con nosotros, sino con ese tipo, llamémosle Daniel, a quien vi ese día. Resultó que era un amigo de su infancia, y aunque se habían distanciado después de la escuela, aparentemente se acercaron de nuevo cuando ella volvió a vivir con sus padres, y ella se enamoró de él. Sus padres también apoyaban esto, por lo que para ellos era normal que su hija se besara con él en el patio trasero, a pesar de estar casada y tener 2 hijas. Resulta que siempre quisieron que estuviera con Daniel y se alegraron de que Ángela finalmente se eligiera a sí misma y su felicidad, como si alguna vez hubiera pensado en alguien más que en ella. El proceso de divorcio fue largo porque, a pesar de haberme sido infiel, todavía reclamaba una pensión alimenticia. Parece absurdo, pero así fue. El proceso llevó tiempo, pero mi abogado y yo luchamos con todas nuestras fuerzas y logramos que no obtuviera nada, así que todo lo que era mío por derecho, siguió siéndolo. Después de todo, yo había pagado todo durante años mientras ella se sentaba en casa a ver la televisión. Han pasado 5 años desde que terminó el divorcio y logramos que se fuera sin nada. Los meses que pasé lidiando con el divorcio fueron de los más difíciles de mi vida, pero sabía que no podía derrumbarme, porque necesitaba cuidar de mis hijas. Después de todo, solo me tenían a mí. Mis padres me ayudaron y apoyaron muchísimo, y nunca podré agradecerles lo suficiente por haber estado a mi lado todo ese tiempo. Han pasado 5 años, y aunque en ese momento el divorcio parecía lo peor que me podía pasar, ahora estoy agradecido por ello. No creo que estaría donde estoy ahora si no hubiera decidido separarme de Ángela. La vida ha mejorado mucho en todos los aspectos. Nos mudamos a una casa más grande porque ahora gano más y no necesito gastar dinero en nadie más que en mí y en mis hijas. Mis padres viven cerca y a veces nos visitan. Tengo amigos que me quieren y mis hijas son felices. Esto es todo lo que un hombre necesita, y estoy agradecido al universo de que todo vaya bien ahora. O mejor dicho, todo iba bien hasta que hace unos días Ángela apareció de nuevo. Las niñas estaban en la escuela y yo me preparaba para ir al trabajo cuando sonó el timbre. Era Ángela, en el umbral, con un niño a su lado. El niño no tenía más de 3 o 4 años, y supe de inmediato que era su hijo. Me quedé atónito al verla en mi puerta y apenas estaba asimilando lo que pasaba cuando rompió a llorar y dijo que había venido a disculparse y a arreglarlo todo. Dijo que finalmente estaba lista para reunirse de nuevo, para volver a ser parte de nuestra familia y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que hubiera vuelto después de tantos años y que ahora, de repente, decidiera darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, como si fuera algo que ella pudiera decidir sola. En un instante, le cerré la puerta en la cara, porque no quería verme envuelto en esto. Pero antes de hacerlo, le dije, ya no somos tu familia. Dejé de ser tu esposo el día que me engañaste con Daniel. El divorcio fue solo una formalidad legal, y tú misma renunciaste a tus hijas, así que ahora no tienes derecho a llamarnos tu familia. Después de esas palabras, cerré de un portazo y le dije que se largara, que no quería verla cerca de mi casa. Podría haberle gritado, porque estaba muy enfadado, pero me contuve por el niño pequeño. La oí llorar detrás de la puerta durante unos minutos, pero decidí ignorarla. Después de asegurarme de que se había ido, me fui a trabajar. Hice todo lo posible por no pensar en ello, porque solo debilitaría mi determinación y no podía permitírmelo. Casi había olvidado que Ángela había venido, pero en cuanto volví del trabajo, recibí una llamada de mis padres preguntando por qué la había echado. Dijeron que Ángela los había contactado después de que le cerré la puerta, completamente destrozada.
Mis padres me confesaron que fueron ellos quienes le dieron la dirección de mi nueva casa. Sentí una rabia inmensa, pero una parte de mí recordaba todo lo que habían hecho por mí durante el divorcio. ¿Cómo podía enfrentarme a ellos? Me sentía atrapado entre la furia y la gratitud. Pero ellos, sabiendo que me tenían en esa posición, simplemente insistieron. Resulta que Ángela los contactó hace aproximadamente un mes, y todo esto había sido planeado. Mis padres pensaron que era hora de pensar en las niñas, porque mis hijas necesitan una madre y no hay mejor madre que Ángela, así que decidieron que merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decir. Esperaban que yo la perdonara y decidiera darle una segunda oportunidad, sin preguntarme cómo me sentía al respecto. Todo podría haber terminado muy mal si las niñas hubieran estado en casa, fue extremadamente imprudente por su parte. Les dije todo esto, pero no admitieron su error, argumentando que me ayudaron a cuidar de las niñas durante el divorcio. Incluso ahora, a veces las cuidan y creen que, aunque la decisión final de reconciliarme con Ángela es mía, ellos tienen el mismo derecho a decidir qué es lo mejor para las niñas, y que no puedo quitárselo. Considero que esto es absurdo, porque al final, son mis hijas, no las suyas. A pesar de mi respeto y mi eterna gratitud por lo que hicieron por mí, creo que no pueden decidir en estos asuntos. Discutimos un poco, dijeron que era yo quien actuaba de forma incorrecta y egoísta al no darle a Ángela otra oportunidad. Estaban seguros de que la habían evaluado correctamente y que Ángela ahora merecía ser parte de la vida de mis hijas. Me acusaron de destruir la vida de las niñas por ser demasiado arrogante para admitir que necesitan a su madre. Han pasado unos días, he pensado mucho en esto, pero sigo creyendo que no actué de forma incorrecta ni egoísta. Entonces, ¿soy el malo por no darle a mi exesposa una segunda oportunidad de ser madre? Actualización 1. Ha pasado una semana desde que Ángela apareció en mi puerta con su hijo, y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Es tan repugnante que no sé ni por dónde empezar, todavía no puedo asimilarlo. Es increíble cómo me traicionaron todo sin pensarlo un segundo. Resulta que no solo le dieron mi nueva dirección, sino que la han estado apoyando en secreto todo este tiempo. Después del divorcio, yo corté todo contacto con ella, pero ellos no lo hicieron porque creían que, tarde o temprano, ella cambiaría de opinión. Hablaban con poca frecuencia, quizás una vez al mes, pero fue suficiente para que me sintiera traicionado. Daniel obligó a Ángela a firmar la renuncia a los derechos parentales cuando le entregaron los documentos del divorcio y la puso entre la espada y la pared. O dejaba a la familia y empezaba una nueva vida con él, o luchaba por sus hijas, pero entonces tendría que dejarlo a él. Según mis padres, esto fue una elección muy difícil para Ángela, pero al final eligió a Daniel y decidió crear una nueva familia con él en lugar de quedarse con la que ya tenía. Mis padres me contaron que Ángela los contactó poco después del divorcio para contarles su situación y pedirles ayuda, porque quería mantener en secreto el contacto con sus hijas. Les dijo que se sentía acorralada por mí y por Daniel. De cualquier manera, no podría ver a las niñas, porque yo lucharía por la custodia total, y Daniel insistía en que no las viera. Aunque decidiera luchar por la custodia, tendría pocas posibilidades de obtenerla parcialmente, dadas las circunstancias de nuestro divorcio y su historial con problemas de control de la ira. Por lo tanto, luchar por la custodia parecía una pérdida de tiempo y recursos. Existía la posibilidad real de que terminara perdiendo tanto a Daniel como la custodia de nuestras hijas si decidía luchar. Y ahí es donde mis padres intervinieron. Se reunió con ellos a solas y prácticamente les rogó que le permitieran mantener el contacto con las niñas y la ayudaran. Entendía que, tras firmar la renuncia de derechos, no podría ver a las niñas, ni siquiera bajo supervisión. Pero mis padres todavía tenían derechos de visita, y planearon usarlos. Y lo lograron. Me mintieron durante mucho tiempo, permitiendo en secreto que Ángela viera a nuestras hijas. Lo hicieron porque la historia de Ángela los conmovió y decidieron que no podían separar a una madre de sus hijas. Sin embargo, la traición a su propio hijo no les remordió la conciencia. Me dijeron que cada vez que dejaba a las niñas en su casa, invitaban a Ángela y le permitían pasar tiempo con ellas.
Mis hijas nunca me dijeron que veían a su madre porque mis padres les compraban juguetes y dulces para que guardaran silencio. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de los abuelos, mis hijas decían que habían jugado con ellos y con una amiga. Siempre pensé que se referían a amigos reales de mis padres, a quienes yo ya conocía. Pero resultó que mis padres les pidieron a nuestras hijas que llamaran a su madre por su nombre si yo les preguntaba. No podía creer que mis hijas también me estuvieran mintiendo, pero las perdoné porque son solo niñas. Ángela y mis padres las manipularon y las asustaron para que guardaran silencio. Después de enterarme de la verdad por mis padres, les pregunté a mis hijas si se habían encontrado con su madre a mis espaldas. Rompieron a llorar y dijeron que no podían decírmelo porque Dios las castigaría por ello. Ángela y mis padres debieron inculcarles seriamente que les esperarían terribles consecuencias si me decían la verdad. Por eso estaban tan reservadas y tímidas todo este tiempo. También me sentí fatal por no haber aclarado nunca con qué amigos de mis padres pasaban tiempo mis hijas. Podría haber sido cualquiera, alguien mucho más peligroso que Ángela, y nunca me habría enterado. Pero ahora pienso poner fin a esto, ya que he solicitado órdenes de restricción contra todos. Tengo pruebas por escrito, ya que mis padres me enviaron una carta con una explicación un par de días después de nuestra discusión. Creían que esa carta me ayudaría a entender lo desesperadamente que Ángela intentó seguir siendo una madre para sus hijas, y que eso, de alguna manera, me ayudaría a perdonarlos a todos. Pero lo único que lograron fue que me diera cuenta de que son unos mentirosos repugnantes y que ahora no puedo confiar en nadie. Es irónico que Ángela fuera obligada a renunciar a sus derechos parentales y a ver a nuestras hijas en secreto, y que todo esto fuera porque Daniel no quería que ella tuviera ningún contacto con su familia anterior. Se suponía que él era su único y verdadero amor, pero al final también se divorciaron. Incluso tienen un hijo, pero según mis padres, Daniel ahora no quiere tener nada que ver con ella ni con su hijo, porque recibió una oferta de trabajo para irse en unos meses. Ángela empezó a trabajar hace poco y su hijo va a la guardería aquí, así que no quiere mudarse con él. Todo esto llegó a un punto crítico hace 3 meses, cuando Daniel le dijo que se había acabado, que aceptaba el trabajo y se iba. Ya no quería ser un hombre de familia, porque eso significaría sacrificar su futuro y su felicidad para hacerla feliz a ella, y no estaba dispuesto a eso. Todo esto tenía la intención de que sintiera pena por Ángela, pero el único efecto que lograron fue que sintiera que se había hecho justicia. Ya hablé con mi abogado y he tomado una decisión. Mis hijas y yo también tuvimos una conversación seria, y les dije que en el futuro no volverían a ver ni a los abuelos ni a su madre. Por el momento, parecen haberlo aceptado, pero vamos a ir a terapia para procesarlo, porque estoy seguro de que será difícil para ellas. Pero ahora, se acabó. Actualización 2. Hola a todos, muchas gracias por su apoyo y preocupación. Mis padres y Ángela recibieron la notificación de la orden de restricción y deben comparecer ante el tribunal en unos días. No sé cómo se sienten al respecto, porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles y les he pedido a mis amigos que no se comuniquen con ellos si intentan ponerse en contacto. También he reforzado la seguridad en casa y he estado trabajando desde casa durante varios días. Hablé con la dirección de la escuela de mis hijas y les expliqué la situación. Al principio, no iba a dejarlas ir a la escuela, pero no quiero que su educación se vea perjudicada por culpa de Ángela y mis padres. Ahora los profesores las vigilan y no dejan que nadie, excepto yo, las recoja después de clase. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que no se nos acerquen, porque estoy seguro de que lo intentarán. Por ahora, todo va bien, y espero que después de obtener la orden de restricción, sigan manteniéndose alejados. Actualización 3. Hola, esta será una actualización muy breve, pero obtuvimos la orden de restricción. Durante los próximos 5 años, estos 3 maníacos tendrán que mantenerse alejados de mis hijas si no quieren enfrentarse a problemas serios. Por supuesto, seguiré manteniendo las medidas de seguridad que he tomado, porque la última vez que los vi, parecían muy enfadados y no quiero correr ningún riesgo. Por ahora, mis hijas están a salvo, y eso es lo que importa. Deséenos suerte, realmente la necesitamos. Esta historia nos deja con un dilema moral muy complicado.
Por un lado, el autor protegió a sus hijas de un círculo de mentiras y traición. Pero al hacerlo, les quitó a su madre y a sus abuelos, quizás para siempre. Por otro lado, Ángela y los padres actuaron a sus espaldas, pero afirman que lo hicieron por el bien de las niñas, para que no crecieran sin una madre. Así que la pregunta es para ustedes, ¿el autor actuó como un padre protector que tomó la única decisión posible para garantizar la estabilidad de sus hijas? ¿O su sed de justicia fue demasiado lejos, castigando a las niñas al aislarlas del resto de su familia? Dejen su opinión en los comentarios. Y si les gustan estas historias, asegúrense de suscribirse a Relatos del Caminante. Gracias por vernos.